¿Qué son las redes de comunicaciones de datos? Se denomina red de transmisión de datos al conjunto formado por los equipos y los medios físicos y lógicos que permiten la comunicación de información entre diferentes usuarios a cualquier distancia que se encuentren. También esta red puede ser de ámbito local LAN o de ámbito global WAN. ¿Para qué fueron creadas las redes de comunicaciones? En Estados Unidos crean una red exclusivamente militar con el objetivo de que en el hipotético caso de que un ataque ruso se pudiera tener acceso a la información militar desde cualquier punto del país. Esta red se creó en 1969 y se llamó ARPANET. Algunas de las ventajas de esta red fueron que se pudiera compartir información permitiendo utilizar ficheros remotos y la creación de directorios de red compartidos por grupos de usuarios. Otra ventaja es el intercambio de mensajes. En un sistema de red local también se posibilita el intercambio de mensajes entre todos los usuarios de esa red. Algunas de las ventajas son que los datos personales pueden estar expuestos a personas tratando de encontrar fallos o vulnerabilidades en la red informática. Y otra desventaja también son los costos de operación y mantenimiento. Sistema teleinformático y funciones básicas y clasificación. Los sistemas teleinformáticos, también llamados sistemas funcionales de comunicación de datos, son formas de trabajo que en general responden a necesidades concretas de los usuarios informáticos que trabajan en la modalidad fuera de planta o remoto. Los principales objetivos que tienen que satisfacer un sistema teleinformático son los siguientes: la reducción de tiempo y esfuerzo, la captura de datos en su propia fuente, el aumento de la velocidad de entrega de la información y la reducción de costos de operación y de captura de datos. Sistema teleinformático de control de procesos: aquellos que un computador central recibe datos del estado de un proceso que está controlando, los procesa, obtiene resultados y luego en base a ellos toma decisiones. Algunas de las características son que los sistemas muy especializados para cada tipo de aplicación normalmente recogen mediante sensores estratégicamente ubicados, eh, operan en tiempo real, es decir, que el tiempo de respuesta en medición de datos debe ser lo suficientemente pequeño como para que la acción correctora producto del proceso en el computador influya en el sistema en el que actúa, y los datos también siempre son enviados sobre un conjunto determinado de parámetros. Sistema teleinformático de tiempo compartido: aquellos en que un computador central atiende a distintos equipos terminales de datos ubicados en forma remota, con trabajos independientes uno del otro. Algunas de las características son que los trabajos de pequeña monta se suelen terminar rápidamente liberando el computador. Los datos de entrada y salida fluyen por los vínculos de comunicación hacia cada usuario y a medida que el computador central va atendiendo y despachando cada trabajo. También se establece una cola de atención donde se colocan todos los trabajos que espera una solución. Métodos de transmisión de señales analógicas y digitales. La transmisión es la comunicación de datos mediante la propagación y el procesamiento de señales. Hay dos tipos de señales: la analógica, que es una onda electromagnética que varía continuamente y que según sea su aspecto puede propagarse a través de una serie de medios, y la digital, que es una secuencia de pulsos de tensión que se pueden transmitir a través de un medio conductor. Clasificación de señales utilizada en telecomunicaciones. Existen las señales de onda electromagnética, las que se propagan a través de un medio de transmisión. La función de una variable conduce la información y presencia de variables independientes y dependientes. Tipos de señales. Analógica: es la representación de alguna cantidad que puede variar continuamente en el tiempo. Algunos ejemplos de estas señales que representan la magnitud física son la temperatura, la luminosidad, la humedad y el voltaje. Una característica principal es que toma infinitos valores entre un intervalo. Mi nombre es Fernando Amarilla. Mi tema son los canales de comunicación. Estos son algunos de los términos que tenemos que tener en cuenta al hablar de la transmisión de datos de un canal, ya que es de esperarse que la señal recibida sea distinta a la señal transmitida debido a varias dificultades sufridas. Las perturbaciones más significativas son la atenuación, que con la distancia la señal decae en cualquier medio de transmisión. En medios guiados, esta reducción se expresa en decibelios. En los medios no guiados, la atenuación es una función más compleja de la distancia y a su vez dependiente de las condiciones atmosféricas. La distorsión de retardo es un fenómeno peculiar de los medios guiados, causada por el hecho de que la velocidad de propagación de la señal en el medio varía con la frecuencia. Para una señal de banda limitada,
La velocidad tiene que ser mayor cerca de la frecuencia central y disminuye en los extremos. La señal recibida está distorsionada debido al retardo variable que sufren sus componentes. El ruido. En cualquier transmisión de datos, la señal emitida es distinta a la recibida, debido a las distorsiones introducidas por el sistema de transmisión. Además, señales no deseadas que se insertarán en algún punto entre el emisor y el receptor. A estas últimas señales no deseadas se la denomina ruido. Así como usamos medidas para saber cuánto pesan o miden las cosas, también hay unidades de medida que te permite calcular la capacidad de almacenamiento de información o procesamiento de datos. Las unidades usadas son el bit, que es la unidad mínima de información empleada en informática, el byte, que equivalen a 8 bits, kilobyte, que son 1024 bytes, el megabyte, que equivalen a 1024 kilobytes, un gigabyte, que equivale a 1024 megabytes, y un tera, que lo compone 1024 gigabytes. Cuando hablamos de velocidad en la transmisión de los datos, podemos asociarlo a los operadores de servicios de Internet que nosotros podemos contratar, las velocidades que nos pueden ofrecer, y para entender esto necesitamos conocer las unidades elementales. La unidad más básica sería el bit por segundo, después sería el byte por segundo y los múltiplos, que serían kilobit por segundo, megabit por segundo, gigabit por segundo. Un canal de comunicación es el medio por el cual se van a transmitir los datos. Se ha visto que hay una gran cantidad de efectos nocivos que distorsionan o corrompen la señal. Se denomina capacidad de un canal a la velocidad en la que se puede transmitir datos en un canal o ruta de comunicación de datos. Hay 4 conceptos relacionados con la capacidad, que son: la velocidad de transmisión, es la velocidad expresada en bits por segundo a la que se pueden transmitir los datos. El ancho de banda es el ancho de banda de la señal transmitida, que estará limitado por el transmisor y por la naturaleza del medio de transmisión. Se mide en ciclos por segundo o hercios. El ruido es el nivel medio del ruido a través del camino de transición. La tasa de errores es la tasa a la que ocurren los errores. Se considera que ha habido un error cuando se recibe un 1 habiendo transmitido un 0. Se pueden utilizar varios medios físicos para transmisión real. Cada medio tiene su diferencia en términos de ancho de banda, retardo, costo y facilidad de instalación y mantenimiento. A grandes rasgos, los medios se agrupan en medios guiados y en medios no guiados. En los medios guiados tenemos los medios magnéticos. Una de las formas más comunes para transportar datos de una computadora a otra es almacenarlo en una cinta magnética o medio removible, por ejemplo un DVD regrabable, transportar físicamente la cinta o los discos a la máquina de destino y leerlos de nuevo. Aunque este método no es tan sofisticado como usar un satélite de comunicación geosincrónico, a menudo es mucho más rentable, en especial para las aplicaciones en las que el ancho de banda es alto o el costo por bit de transporte es el factor clave. El par trenzado es otro medio guiado. Aunque las características del ancho de banda de la cinta magnética son excelentes, las características de retardo son pobres. El tiempo de transmisión se mide en minutos u horas, no en milisegundos. Para muchas aplicaciones se necesita una conexión en línea. Uno de los medios de transmisión más antiguos y todavía el más común es el par trenzado. Un par trenzado consta de 2 cables de cobre aislados, por lo general de 1 milímetro de grosor. Los cables están trenzados en forma helicoidal, justo al igual que una molécula de ADN. El trenzado se debe a que los 2 cables paralelos constituyen una antena simple. Cuando se trenzan los cables, las ondas de destino trenzado se cancelan y el cable irradia con menos efectividad. Por lo general, una señal se transmite
como la diferencia entre el voltaje entre dos cables en el par. Esto ofrece una mejor inmunidad al ruido externo, ya que este tiende a afectar a ambos cables en la misma proporción y en consecuencia el diferencial queda sin modificación. La aplicación más común del par trenzado es en el sistema telefónico. Casi todos los teléfonos se conectan a la central telefónica mediante un par trenzado. Tanto las llamadas telefónicas como el acceso a Internet se llevan a cabo mediante esta línea. Se pueden tender varios kilómetros de par trenzado sin necesidad de amplificación, pero en distancias mayores la señal se atenúa demasiado y se requieren repetidores. Transmisión común. Este cable tiene mejor blindaje y mayor ancho de banda que los pares trenzados sin blindaje, por lo que puede abarcar mayores distancias a velocidades más altas. Hay dos tipos de cable coaxial que se utilizan. El de 50 ohm es uno de ellos y se utiliza por lo general cuando se tiene pensado emplear una transmisión digital desde el inicio. El otro tipo es el de 75 ohm y se utiliza para la transmisión analógica y la televisión por cable. Esta distinción se basa en tres factores históricos más que técnicos. A partir de la década de 1990, los operadores de TV por cable empezaron a proveer acceso a Internet por cable, de modo que el cable de 75 ohm se ha vuelto más importante para la comunicación de datos. Un cable coaxial consiste en un alambre de cobre rígido como núcleo rodeado por un material aislante. El aislante está forrado de un conductor cilíndrico que por lo general es una malla de tejido fuertemente trenzado. El conductor externo está cubierto con una funda protectora de plástico. Gracias a su construcción y blindaje, el cable coaxial tiene una buena combinación de un alto ancho de banda y una excelente inmunidad al ruido. El ancho de banda posible depende de la calidad y la longitud del cable. Los cables modernos tienen un ancho de banda de hasta unos cuantos gigahertz. Los cables coaxiales solían utilizarse mucho dentro del sistema telefónico para las líneas de larga distancia, pero ahora se reemplazaron en su mayoría por fibra óptica en las rutas de largo recorrido. Sin embargo, el cable coaxial se sigue utilizando mucho para la televisión por cable y las redes de área metropolitana. Transmisión inalámbrica. En los medios no guiados tenemos el espectro electromagnético. Cuando los electrones se mueven, crean ondas electromagnéticas que se pueden propagar por el espacio. El físico Jacques Maxwell predijo esas ondas en 1865 y el físico alemán Heinrich Hertz las observó por primera vez en 1887. El número de oscilaciones por segundo de una onda es su frecuencia y se mide en Hertz. La distancia entre dos máximos o mínimos consecutivos se llama longitud de onda y se designa en forma universal mediante la letra griega lambda. Al conectar una antena del tamaño apropiado a un circuito eléctrico, las ondas electromagnéticas se pueden difundir de manera eficiente y un receptor las puede captar a cierta distancia. Toda la comunicación inalámbrica se basa en este principio. En la radiotransmisión, las ondas de radiofrecuencia son fáciles de generar, pueden recorrer distancias largas y penetrar edificios con facilidad, de modo que son muy utilizados en la comunicación, tanto en interiores como en exteriores. Las ondas de radio también son omnidireccionales, lo cual significa que viajan en todas las direcciones desde la fuente, por lo que el transmisor y el receptor no tienen que estar alineados físicamente. Algunas veces la radio omnidireccional es buena, pero en otras no lo están. El principal problema al usar estas bandas para la comunicación de datos es su bajo ancho de banda. En la imagen se puede observar que las ondas terrestres tienden a ser absorbidas por la Tierra. Sin embargo, las ondas que llegan a la ionosfera, que es una capa particular cargada que rodean a la Tierra a una altura de entre 100 a 500 kilómetros, se refractan y la envían de nuevo a nuestro planeta. Bajo ciertas condiciones atmosféricas, las señales pueden rebotar varias veces. Transmisión por microondas. Por encima de las 100 MHz, las bandas viajan en línea recta y en consecuencia se pueden enfocar en un haz estrecho.
Al concentrar toda la energía en un pequeño haz por medio de una antena parabólica, como el tan conocido plato de TV por satélite, se obtiene una relación de señal-ruido mucho más alta, pero las antenas transmisoras y receptoras deben estar alineadas entre sí con precisión. Además, esta direccionalidad permite que varios transmisores alineados en fila se comuniquen con varios receptores sin interferencia, siempre y cuando sigan ciertas reglas de espacio mínimo. Antes de la fibra óptica, estas microondas formaron durante décadas el corazón del sistema de transmisión telefónico de larga distancia. En la transmisión infrarroja, las ondas infrarrojas no guiadas se usan mucho para la comunicación de corto alcance. El control remoto de los televisores, grabadoras de video y estéreos utilizan comunicación infrarroja. Son relativamente direccionales, económicos y fáciles de construir, pero tienen un gran inconveniente: no atraviesan objetos sólidos. En general, conforme pasamos de la radio de onda larga hacia la luz visible, las ondas se comportan cada vez más como la luz, cada vez menos como la radio. Por otro lado, el hecho de que las ondas infrarrojas no atraviesen las paredes sólidas también es una ventaja. Esto significa que en un sistema infrarrojo en un cuarto de un edificio no interferirá con un sistema similar en cuartos o edificios adyacentes. No podrá controlar la televisión de su vecino con su control remoto. Además, la seguridad de los sistemas infrarrojos contra espionaje es mejor que la de los sistemas de radio, precisamente por esta razón. Bien, en cuanto al concepto de modulación y clasificación, podemos hablar de que la modulación se denomina la incorporación de la información contenida en una señal. Generalmente esta señal es de baja frecuencia y se realiza sobre una señal de alta frecuencia. Vemos que podemos hablar de datos digitales y señales digitales, de datos digitales y señales analógicas, de datos analógicos y señales digitales y de datos analógicos y señales analógicas. También podemos hablar de la clasificación de las redes según el área de extensión, en donde acá podemos hablar de el red de área local, que vendría a ser la LAN, el red de área amplia, que viene a ser la WAN, y la red de área metropolitana, que es la MAN. También podemos hablar sobre la clasificación de las redes según la velocidad de transmisión, en donde tenemos dos grandes clasificaciones: los medios de transmisión guiados, que se puede hablar de los pares trenzados, el cable coaxial y la fibra óptica, cable coaxial. Y por otro lado podemos hablar de los medios de transmisión inalámbrica o no guiados, en donde tenemos las microondas terrestres, las microondas por satélites, las ondas de radio y los infrarrojos. Por último vamos a ver lo que es el modelo OSI-ISO, que vemos que en la capa 7 hablamos de la capa de aplicación, en la capa 6 hablamos de la capa de presentación, la capa 5 es la capa de sesión, la capa 4 es la capa de transporte, la capa 3 es la capa de red y la capa 2 es la capa de enlaces de datos. Por último hablamos de la capa 1, que es la capa física. Bien, en la parte práctica lo que nos tocó es simular el armado de una red para unos abogados según el ejercicio mediante el Packet Tracer. Como podemos ver en la imagen, contamos con una planta baja donde se encuentran la oficina de los asistentes, que tienen 4 computadoras y una impresora que comparten. Todos estos conectados a un switch. También podemos ver un sector de archivos que está monitoreado por una cámara web y un sensor de movimiento. Estos mismos componentes también están en las escaleras y en la sala de espera. En el primer piso contamos con 8 oficinas donde cada abogado tiene una computadora de escritorio y una impresora. Una de esas salas es la del informático, que es el que se va a encargar de administrar todos estos componentes, ya sean cámaras, monitores, detectores de movimiento y las computadoras y las impresoras.
Todo esto también están conectados a un switch principal. En el piso 2 también cuenta con 8 oficinas donde cada abogado tiene su computadora y su impresora personal. Cuenta con cámaras y sensores de movimiento. Bien, eso en cuanto al croquis básicamente. Después, cada computadora tiene asignada una IP estática. Estas son de clase C, donde todos siguen básicamente el mismo patrón, 192.168.0, y lo que varían es el último octeto sería. Esto es así tanto para las computadoras como para las impresoras. Se repite el mismo patrón, 192.168.0, y lo que varía es el último octeto. Estos poseen IP estática serían. Aclaro lo de que son estáticas porque tenemos otras que están conectados por Wi-Fi y estos no tienen IP estática, sino que tienen una dinámica. Estos están, se los otorga directamente el router, que es esta la dirección, para todo lo que esté conectado por Wi-Fi. Es todo lo mismo para todos los componentes que se conecten a ese modem sería. Que si vemos acá podemos ver que esta sería su contraseña y esta sería la IP que estábamos viendo en esos componentes que se conectaban a través del Wi-Fi.